a un salmo que es muy probable que usted lo conozca o alguna vez lo haya recitado. Es el Salmo 40, versículo 1 al versículo 3. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. La palabra de Dios dice en el Salmo 40, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Señor maravilloso, en esta hora sabemos que estás aquí. Sabemos que tu presencia está en medio de nosotros y que tú eres la razón por la cual estamos hoy aquí. Señor, yo te pido que seas tú quien hables, Señor, a nuestro corazón. Que traigas esta palabra que confronte nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, para que cada día podamos ser como tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Agradecemos a Dios, hermanos, porque estamos de vuelta en este lugar. El fin de semana estuvimos en el estado de Oregon, ¿verdad? Estuvimos en Portland. Ahí tuvimos la reunión ministerial y de ahí pasé a unos pendientes que teníamos ahí en Bend, Oregon. Y pues hoy ya estamos de regreso, gracias al Señor, estamos aquí. Le doy la honra y la gloria al Señor, ¿verdad? Porque aún cuando uno está por allá, pues uno busca la manera de, en la medida de lo posible, de también congregarse. Estuvimos en la segunda iglesia apostólica de Salem, ahí nos tocó estar y fue un gusto ver a mis hermanos por allá también. Estamos aquí y me da gusto verles, ¿verdad? A cada uno de ustedes, saber que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Y hoy quiero decirte una palabra que Dios puso en mi corazón, y esta palabra tiene que ver precisamente con este salmo, el Salmo 41, versículo 1 al versículo 3, y el título es De lodo a la roca firme. Ese es el tema. La idea central, ¿verdad? La idea central de lo que quiero hablar, de lo que quiero predicar el día de hoy, es que Dios nos lleva del lodo de la desesperación, del momento que vivimos cada uno de nosotros, a la roca firme, a través de un proceso que transforma nuestra vida. A veces quisiéramos que Dios actuara rápido en los procesos, pero cada proceso es importante para nuestro crecimiento y para el desarrollo de nuestra fe. Dios quiere hombres y mujeres que tengan una fe madura. Amén. Que no se tambaleen ante los problemas, ante las circunstancias difíciles. Amén. Así que hoy quiero hablarte a ti, hermano, amigo, ¿verdad? Que no sé cuál sea la situación, el proceso por el cual estés tú pasando, pero el Señor nos enseña a través de este salmo palabras de vida. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es palabra de vida? Amén, gloria al Señor. Hermanos, hay un psiquiatra, Augusto Curi, cuando por primera vez me acerqué a sus libros, me acerqué porque me llamó la atención que desde el lado de la psiquiatría estudiaran la mente de Cristo. Y este hombre estudió, ¿verdad?, la inteligencia emocional de Jesús. No solamente la inteligencia de Jesús, sino también su inteligencia emocional. Y me llamó mucho la atención porque la psiquiatría se ha acercado a buscar
a este hombre que para nosotros es más que un hombre, para nosotros Jesucristo es Dios, pero igual sabemos que también fue humano. Una de las identidades del Señor es que fue 100% humano y vivió como nosotros bajo este cielo, bajo esta tierra, con también sus limitaciones, también como humano, también se cansaba, también lloraba, también reía, también a veces usaba del sarcasmo. El Señor cuando lo estudiamos nos damos cuenta mucho y aprendemos mucho de Él. Pues este psiquiatra estudió a Jesús desde el lado emocional y concluyó, hermanos, en su estudio que Jesús fue el mayor ejemplo de inteligencia emocional sobre la historia. Este psiquiatra se quedó enamorado al mirar realmente los aspectos de Jesús, porque Jesús dominó sus pensamientos antes de actuar. Jesús, Él aprendió a dominar sus pensamientos. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestros pensamientos? A veces actuamos, decimos sin pensar. Después ya pensamos, ¿qué hice, Dios mío? Muchos de nosotros, hermanos, tomamos decisiones basados en solo nuestro pensamiento. Jesús vivió libre de ansiedad. Hermanos, yo como quisiera, y esa es mi meta, alcanzar algún día, cada día vivir nuestra vida sin ansiedad. Pero por eso necesitamos a Cristo todos los días en nuestra vida, porque mientras estemos bajo un mundo, hermanos, que está caído, estamos como en la montaña rusa, arriba, abajo, arriba, abajo. Y Jesús vivió libre de ansiedad, transformó el dolor en crecimiento. Si alguien quiere aprender acerca de Jesús, cómo fue que Él superó el dolor, porque realmente Él sufrió, hermanos, pero Él transformó el dolor. En lugar de sumirse en el dolor, de hacerse la víctima de una tragedia, de lo que vivió, Él lo transformó y ese dolor lo utilizó para crecer. También enfrentó la presión sin perder la paz. ¿Cuántas veces alguien nos mete bajo presión? Dice alguien por ahí, con permiso de las mujeres, que la mujer es como una bolsita de té. Usted póngale en agua caliente y va a ver qué fuerte es. En otras palabras, póngale presión a la mujer y se da cuenta que de pronto sale el valor, el enojo, el coraje, lo que es capaz de hacer ese vaso frágil. Bueno, pues Jesús enfrentó cualquier presión, la presión política, la presión religiosa, la presión de alrededor del propio ministerio que él tenía, pero nunca perdió la paz. Nunca perdió la paz. Supo manejar la presión de la vida, de las circunstancias. Y sobre todo enseñó a las personas a gobernar sus emociones. Concluye este psiquiatra que Jesús no solo salvó almas, para él también educó a la gente a manejar su mente y su corazón de una manera sana. Yo nunca me había acercado a Jesús desde el lado emocional, pero cuando uno se acerca a Jesús realmente, porque hermanos, somos seres humanos con emociones. Usted y yo tenemos emociones. De alguna manera Dios nos hizo con estas emociones y son parte de nosotros. Y es importante también las emociones. Tristemente, a veces por las situaciones o las dificultades hay quienes reprimen su emoción y no es sano. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, precisamente a través de esto nos enseña, ¿verdad? Nos habla la importancia de esperar en Jehová, porque es el único que nos puede ayudar en cualquier situación difícil. Curi afirma que en la actualidad, este psiquiatra, vivimos en una sociedad ansiosa. Él acaba de hacer un estudio hace poco y dice que cada vez más vivimos en una sociedad que está tan ansiosa. Todos los días viven ansiedad. Y él la llama el mal del siglo, porque no hace ruido, pero te roba la paz.
Una persona ansiosa siempre va a estar sin paz, hermanos. Siempre le va a faltar la paz. Y dice que no siempre se ve la ansiedad, no siempre ves una persona que esté ansiosa. No siempre puedes identificar fácilmente que hay una persona ansiosa, pero puedes ser que tu ansiedad sea silenciosa y te vaya desgastando el alma poco a poco. Son tiempos difíciles en la sociedad, definitivamente, pero hermanos, esta situación me sorprende porque no es solo en la sociedad en la que se vive bajo la ansiedad. Estamos viendo cada día más y más que también dentro de la iglesia se vive esta ansiedad. Hay creyentes que están cansados, están frustrados, están agobiados de tanto esperar. No es fácil esperar, no es fácil. Nunca puedo decir que esperar, que Dios resuelva, que Dios te conteste una oración es fácil, pero el Señor nos manda a que confiemos en Él. Hay personas que se encuentran atrapadas emocionalmente y espiritualmente porque no cambia su situación, porque no creen que Dios los escucha. Hay personas que están perdiendo la fe en que Dios escucha. Y tenemos nosotros la obligación, hermanos, de seguir proclamando que Dios realmente atiende la oración de sus santos y que Dios no está ajeno a la necesidad de las personas. El Salmo 40, hermanos, no nace en una cama. El rey David no escribe desde el palacio acostado en su cama. Tampoco no nace desde un sillón cómodo ahí, ¿verdad? Un lazy boy ahí sentado con un café al lado y meditando y tomándose una tacita de café. No nace ahí. El Salmo de David no nace escrito desde la comodidad. No, hermanos, David escribe desde el conflicto, desde el problema, desde la angustia. Y esto es importante, hermanos, porque nos habla de un hombre que aprendió a esperar a Jehová. Amén. Y que nos da el consejo a través de la palabra. ¿Y qué nos enseña este salmo? Que Dios no llega tarde. Jamás llega tarde. Y la espera en Él nunca será inútil. Aquel que ha aprendido a esperar en Dios, su espera nunca será inútil. Siempre traerá fruto. Aquel que ha aprendido a esperar siempre verá la mano de Dios a obrar. Dice el Salmo: pacientemente esperé a Jehová. Hermanos, bíblicamente la espera paciente no es un esperar pasivo. No, cuando dice pacientemente esperé a Jehová, no significa que te quedes quieto, que te quedes tranquilo, que no hagas nada. No, esta paciencia o esta pasividad no es bíblica. Esperar en Dios, hermanos, es como, por ejemplo, decir, David no esperó que cambiara su situación. Él no estaba esperando que las cosas fueran mejor. Él dice, esperó a Jehová. ¿A quién estaba esperando? No que cambiara su situación. Él estaba esperando a aquel que puede cambiar la situación. No estaba poniendo sus ojos en las circunstancias que estaba viviendo. Él estaba poniendo su mirada en aquel que puede cambiar la situación. Por eso él no dice, yo esperé que mi problema se resolviera, o yo esperé que mi conflicto cambiara. No, dice, yo esperé a Jehová. Y en algo que nosotros debemos entender es esperar siempre en Dios, hermanos. Aunque la espera es necesaria. ¿Por qué, hermanos? Porque el que espera, hermanos, es transformado su temperamento para formar el carácter de Cristo. Muchas veces Dios nos dice espera, porque Dios nos quiere que esperemos.
Porque es necesario esperar. Porque mientras tú esperas, tu temperamento será cambiado por el carácter de Cristo. La mente de Dios es que tú y yo tengamos el carácter de Cristo, que aprendamos a ser realmente pacientes como Cristo, que aprendamos a estar tranquilos cuando el problema nos está rodeando. Recuerde que la meta y el objetivo de cada creyente, de cada cristiano, es parecernos más a Cristo Jesús. Esa es la meta de todos nosotros. Entonces la espera, porque hay personas que dicen, ese hermano tiene un carácter fuerte. No, tiene un temperamento fuerte. El carácter es aquel que Dios transforma a la mente de Cristo. Ese es un carácter. Carácter es saber que tienes un problema y tú te mantienes tranquilo, confiado en que Dios tiene solución. Ese es carácter. Carácter es saber que si en algún momento ofenden tu vida, tú estás tranquilo, lleno de paz. Eso es carácter. Cada uno de nosotros tenemos un temperamento distinto. Algunos son pasivos, otros son explosivos. Y yo no me preocupo por los explosivos, me preocupo por los tranquilos. Porque por ahí hay un dicho que dice: Señor, cuídame de las aguas turbulentas, de las aguas tranquilas, porque de las turbulentas me cuido yo. No sé los que viven o los que vivieron en ranchos. Hay aguas que parecen que están muy tranquilas, hermanos. Pero por debajo de esas aguas hay remolinos, hay corrientes fuertes. Y que alguien se mete confiado en que el agua está muy tranquila, pero cuando se mete se lo lleva la corriente. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos confiamos, pero el Señor quiere que aprendamos a que nuestro temperamento sea formado, sea transformado al carácter de Cristo. Dios quiere que esperemos porque Él desea que nuestro corazón, hermanos, se alinee a la voluntad de Dios. Lo más difícil es hacer la voluntad de Dios. Todo el tiempo vivimos haciendo nuestra voluntad, la voluntad de nuestros pensamientos, los deseos de nuestra carne. Siempre estuvimos, hermanos, siendo gobernados por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias emociones, por nuestros propios impulsos. Ahora que Dios nos llama a confiar en Él, esperar en Él no es fácil, porque se necesita que el corazón se alinee a la voluntad de Dios. Y es necesaria, ¿sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. En otras palabras, muchas veces he tomado decisiones que han salido mal, pero la voluntad de Dios, el deseo de Dios siempre es agradable y siempre será perfecto. Esperar en Dios siempre prepara nuestra vida para ser testigos de la gracia de Dios. Cuando Dios nos trajo a su camino, Él nos trajo y Él miró nuestra condición. Y Dios ha venido trabajando con nosotros. Aquí estamos, yo lo digo, en el hospital de enfermos espirituales, que el Señor a través del Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestras vidas, porque Él desea trabajar en nosotros para que seamos testigos de la gracia, del poder, de la misericordia, del amor de Dios a otras personas. Que cuando te vean a ti y te digan por qué hay paz en medio de tu problema, puedas ser un testigo de esa gracia de Dios y puedas decir cómo fue tu proceso de transformación, cómo Dios te pasó de un hombre iracundo a un hombre lleno de paz, como un hombre lleno de ansiedad a un hombre lleno de confianza, cómo Dios te ha llevado en el proceso. Porque precisamente es lo que dice y lo que habla David acerca de esto. Miren, Dios trabaja primero en nosotros antes de cambiar nuestra situación. Cuando Dios está más preocupado no en nuestra situación, sino cómo transformarnos a través de esa situación. Dios utiliza ese recurso
para cambiarnos, para transformarnos. Y esperar no es fácil, pero miren, en la Biblia encontramos a hombres que aprendieron a esperar. Sé que digo aprendieron, hermanos, porque no crean que todos los personajes bíblicos fueron hombres que a la una confiaron en Dios. No, fueron hombres que fueron pasados por procesos también hasta llegar a un punto de confianza tal que ya nada los movía en el Señor. Vemos, por ejemplo, Abraham, que esperó 25 años ver la promesa cumplida de Dios. Cuando Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Pasaron 25 años, hermanos. Si nosotros, alguien nos dice que Dios va a hacer algo con nosotros y ya queremos que suceda mañana. Abraham esperó 25 años, hermanos. ¿Y no cree usted que durante esos 25 años hubo momentos de duda? Hubo momentos de flaqueza, hubo momentos de que quizás dijo, no se va a cumplir. Y sí, lo vemos en la Escritura. Le quiso ayudar a Dios. Le quiso ayudar a Dios. Pero no nomás Abraham, también vemos a Moisés, que quiso con sus propias manos sacar o ser el dirigente del pueblo y no mató a un egipcio. Dijo el Señor, no, necesito todavía trabajar en su temperamento. Mándalo 40 años al desierto. Allá estaba de ser príncipe de Egipto a pastorear ovejas. 40 años esperó. ¿Y qué decir de David? Que tuvo que esperar 15 años para tomar el trono después de que fue ungido. Tuvieron que aprender a esperar. Y en medio de toda esa espera también Dios trabajó con su corazón. Dios también trabajó con su mente. Trabajó en su vida, en su carácter, en su temperamento, en sus pensamientos, hasta que llegó el punto que estaba así como Dios lo quería. Así como Dios estaba esperando decir, ahora es el momento, porque has aprendido la lección. Y en ese momento el Señor empieza a actuar. David dice, pacientemente esperé a Jehová, y luego él dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, esta palabra de inclinarse a mí y oyó mi clamor, obviamente para David se estaba imaginando a un Dios humano, porque sabemos que la Biblia dice que Dios es espíritu. Pero muchas veces la Biblia habla en un sentido antropomórfico, hablando acerca de Dios, que Dios tiene ojos, Dios tiene manos, Dios tiene pies, pero Dios es espíritu. Pero esta mentalidad en el Salmo, cuando David dice se inclinó, esto habla de una cercanía, esto habla de una compasión, esto habla de una atención personal. Es como cuando tú te acercas a un niño y ves al niño llorar, te tienes que acercar y te tienes que abrazar. Así David se imagina que cuando él estaba esperando en Dios, él se inclinó, Dios se inclinó a él y escuchó, como diciéndolo, hijo, aquí estoy. Se inclinó a mí, dice. Dios se inclina, hermanos. Dios no es un Dios que se queda sentado en su trono, ajeno de tu dolor, ajeno de tu problema, esperando que tú estés ahí. No, Dios se inclina. Dios se acerca a nosotros. Dios siempre se ha acercado a la humanidad. Siempre Dios le ha hablado al hombre. Siempre Dios ha estado ahí cercano, compasivo, atendiéndolo a él. Y déjame decirte que a veces no escucharás la voz de Dios, pero el hecho que no escuches la voz de Dios no significa que Dios esté ausente. No significa que Dios no esté. Seremos nosotros que sentimos y percibimos que Dios no está, pero el silencio de Dios no significa que Dios ha estado ausente de tu situación. La conoce bien. Hay muchos que claman en silencio, pero Dios escucha su oración. Ana oraba en silencio. Elí dice que solo movía sus labios, veía que movía sus labios.
que aunque de esa boca no salieron las oraciones como con palabras audibles, Dios escuchó su oración. Hay veces, hermanos, que clamamos en secreto, que nadie de nosotros los hemos escuchado orar, que en secreto están orando, que en secreto le han estado pidiendo a Dios que cambiara, que situaciones difíciles. Dios te ha escuchado. Y eso David nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él escuchó mi voz y se inclinó a mí. Sabe que la Escritura dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote y podemos acercarnos a Él con confianza para platicar con Él y decirle lo que pasamos, lo que estamos viviendo. Dios no nos saca del pozo, hermanos, solo porque quiere sacarnos, siempre nos quiere enseñar algo. ¿Sabe? En la mente de David, sacar del pozo cenagoso, el pozo significa, hermanos, la impotencia. No sé si alguna vez usted se ha sentido como que está en un pozo profundo que no puede salir. El pozo representa la impotencia cuando tus capacidades humanas ya no son suficientes. El pozo representa esa desesperación que sientes que jamás vas a salir de esta. Yo he escuchado cuando de pronto dicen: ahora sí de esta no salgo, ahora sí de esta ya no voy a salir, creo que es lo último. Cuando ya no encontramos una salida, pues Dios es experto en sacarnos de esos pozos, hermano. Dios es experto de llegar ahí y de sacarnos cuando nadie más pudo sacarnos, cuando nadie más nos pudo ayudar. Dios es experto de llegar ahí y sacarnos de ese pozo con su mano poderosa. ¿Se acuerda cuántas veces quisimos cambiar por nuestras propias fuerzas y no pudimos? No se puede. Solo es recordar nuestra vida pasada para ver que también nosotros en algún momento estuvimos en un pozo de desesperación y que fue necesario la mano de Dios, fue necesario que Dios se acercara, fue necesario que Dios se inclinara para podernos sacar de ese pozo. Pero Dios actúa cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas. Cuando dejamos de confiar en que yo puedo, en que yo soy capaz, en que de esta voy a salir. Cuando Dios nos ve así, nos ve como hombres que le han declarado la independencia. Decir: Señor, no te necesito, yo puedo, de esta yo voy a salir solo. Dios nos deja, porque Dios no va a actuar hasta que nosotros dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas. David llegó a ese momento, a ese punto. David no era, al estudiarlo, sabemos que era un hombre que aprendió mucho de Dios. Un hombre que en las guerras Dios le daba victorias. Valiente, valeroso. Pero tuvo que llegar un momento donde ya no tuviera fuerzas y donde clamara con el corazón a Dios y esperara en Él. Y ahí fue cuando Dios obró poderosamente. Cristo descendió a ese pozo por mí. Cristo descendió a ese pozo de pecado por mí, para sacarme de ese pozo de la desesperación y de la muerte, para darnos vida. Amén. Para levantarnos con su poder y con su gracia. Dios no solo nos rescata, hermanos, sino también nos afirma nuestra vida. Dios está haciendo con nosotros esto. Está afirmándonos cada día. Cuando David decía: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La clave está en que hay un contraste
lodo es inestabilidad, pero también está la peña, que es firmeza y es dirección. Dios nos sacó, hermanos, de aquella vida tan inestable para trasladarnos a la peña que es segura. Y esa peña y esa roca es Cristo. Y todo aquel que está en Cristo, su vida está segura. Porque está en la roca, hermano, en la roca inamovible, en la roca segura. Quien tiene su vida puesta en Cristo, hermanos, está segura. No ha fundado su vida, su casa sobre el lodo, sino sobre la peña. Nos da estabilidad. Dios nos ha traído estabilidad a nuestra vida. Él es nuestra roca firme. Por eso, hermanos, para nosotros entender esto es que sabemos que fuera de Cristo solo hay lodo. Si algún día has pensado regresar, lo único que vas a encontrar es lodo. Y lo único que vas a hacer es que tus vestidos que el Señor te dio, los vas a ir a revolcar a ese lugar, a esos vestidos que el Señor puso sobre ti, esas ropas nuevas que el Señor depositó, las vas a ensuciar, porque fuera de Cristo solo hay lodo, hermanos. Tarde o que temprano, el que se sale de la roca se va a ensuciar. Su vida comenzará a entrar en una inestabilidad emocional, espiritual, mental. Porque fuera de Cristo no hay nada seguro. Por eso David dijo, hermanos, que de alguna forma él puso su pie sobre peña. Porque él creía, hermanos, que todo lo que estaba pasando ya estaba acabado. Pero llegó Jesús. Llegó Dios y le dio estabilidad. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso, enderezar mis pasos, habla de nuestra vida. Enderezó nuestra forma de vivir. Sé que aún nos falta. Sé que algunos todavía batallamos con hábitos, con pensamientos, con actitudes, pero Dios quiere formar nuestros pasos rectos, derechos, para que no nos salgamos del camino. Dios por eso nos presenta en su palabra la manera de vivir, nos muestra la manera de caminar, porque Él endereza nuestros pasos. Luego David decía, puso luego en mi boca cántico nuevo. Hermanos, qué hermoso es cuando nace un cántico nuevo, que nace después de un proceso. Cuando uno pasa por procesos, de pronto uno no entiende. Y yo recuerdo precisamente en una ocasión donde me hinqué en la cama y le dije, Dios, no puedo más. No tengo fuerzas. Y ahí el Señor comenzó a darme un cántico nuevo. Literal. Porque cambió de mis palabras de angustia, de queja, de dolor, por palabras de grandeza. Y ahí empecé a escribir un canto. De verdad, hermano. No te voy a dar el gusto de verme sufrir, ni tampoco vas a escuchar que me quiero rendir. Aunque ha sido muchas las batallas, no me voy a echar para atrás,
Pues mi vida en Cristo está segura, sé que voy a ganar, porque conmigo va el que hizo los cielos y la tierra, el que habla y los demonios tiemblan, al que la muerte quitó su poder, porque conmigo va el que hace florecer los desiertos, el que da vida a los huesos secos, el que vive para siempre por la eternidad. Puso un cántico nuevo. ¿Cuántas veces ya nuestras palabras son de queja, son de angustia, son de dolor? Y a veces ya necesitamos llegar a ese punto para que Dios nos ponga en nuestro corazón un cántico de alabanza. ¿No recuerdas, hermanos, cuando Dios te sacó del pozo cenagoso y que llegaste por primera vez a la iglesia y una vez ya bautizado, cantabas, brincabas, gritabas, gloria a Dios, aleluya? Tus palabras eran de ánimo, tus palabras eran de gozo, tus palabras eran de esperanza, tu palabra era de vida, tu palabra que salía sobre tu boca era, hermanos, de gozo. A todas las personas les testificabas del amor de Cristo. No parabas de hablar lo que Dios había hecho contigo, lo que Dios había puesto en tu corazón. Y luego todavía por ahí, yo recuerdo aquellos años que decían, está en su primer amor, ya se va a acabar. Vas a ver unos 3 meses. Yo recuerdo muchos hermanos que decían, es que está en su primer amor. Hay un solo amor. No puede haber 1, 2, 3, hay un solo amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, así dice Juan. Y de pronto algo cambió, que de pronto nuestras palabras son palabras de queja. Solo hay palabras de negatividad. Solo hay palabras de desesperanza, de temor, de angustia. ¿Qué pasó? ¿Será que llegaste, te saliste de la peña? Hermano, el Salmo 41 nos recuerda que esperar vale la pena. Yo no sé si ya llegaste a donde estabas esperando, yo no sé si ya Dios contestó tu oración, pero una cosa sí te puedo decir es que esperar vale la pena, no desistas. Si es necesario venir ante Dios y fortalecerte en Él, el Señor dijo que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová tienen promesa, hermanos, de que vendrá la ayuda y el socorro de Dios, que tendrá nuevas fuerzas. El Salmo 41 nos habla de que esperar vale la pena, que clamar no es debilidad, es confianza. Porque si le vas a clamar, clámale a aquel que puede cambiar las cosas. Clámale a aquel que tiene el poder para transformar tu vida. Pero no le pidas a Dios que cambie tu problema. Dile, Señor, enséñame qué quieres de mí. ¿Qué quieres que aprenda yo en medio de este problema? El Salmo 41 nos enseña que el pozo no es el final, es parte del proceso. El Salmo 41 nos enseña que hay una peña segura y esa peña es Cristo. Para la iglesia, esa peña es Jesús. David decía, puso luego en mí cántico nuevo, pero también el Señor le enseñó y le mostró a él
que después del cántico, y dice, muchos verán, y verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Dios quiere que seamos testimonio de su poder. Esa es la intención del Señor, es llevarnos por un proceso para que otros vean lo que Dios es capaz de hacer a través de cada situación. Miren, hermanos, cada uno de nosotros vivimos una experiencia distinta, situaciones diferentes. Cada uno de nosotros. ¿Y para qué sirve eso en la iglesia? ¿Para qué sirve cada situación de la que vivimos nosotros? Porque Dios quiere que seamos testimonio en cada situación. Algunos pasan por procesos de cáncer, otros pasan por procesos económicos, otros pasan por problemas familiares, otros por problemas emocionales, de todo tipo. ¿Pero para qué, hermanos? Pues para que seamos testigos de la gracia de Dios y diga podamos decir como David, y un día aquellos que nos escuchen aprendan a confiar en ese Dios en el cual tú crees. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tú eres el testimonio. Tú eres el testimonio de lo que Cristo es capaz de hacer. La gente se va a acercar por tu testimonio al Dios que ellos no ven, pero sí lo pueden ver en ti y en mí. A ese Dios que es invisible, a ese Dios que es espíritu, que no lo pueden ver, sí lo pueden ver en cada uno de nosotros. Y la gente se preguntará, y la gente nos cuestionará, y ahí estará la oportunidad de hablarles de lo que Cristo hizo en mí. Amén. Así que, hermanos, el Señor sabe hacer grandes cosas, pero que tenemos que aprender a esperar. Isaías los dijo: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que hay esperanza en medio de cualquier situación. El que puede entender mejor tu corazón es Dios, hermano. Quien podrá entenderte mejor en tu situación, en tu proceso. ¿Sabe qué puedo hacer yo más que orar por ti? Como pastor puedo dar quizás algún consejo, alguna palabra bíblica que te ayude, pero al final solo es Dios. Al final solo Él. Por eso a veces lo único que digo, lo que decimos es: descansa en Dios, confía en Dios, ven a Dios, habla con Dios, porque Él es el único, hermanos. Sea cual sea el proceso, ve el problema no como problema, velo como un proceso donde Dios está trabajando con tu corazón, con tu temperamento, porque está formando el carácter de su Hijo en ti y en mí. Alguien dirá, como muchas veces piensan: oh, el hermano César, él no se ve que tenga problemas. Pues ni que fuera extraterrestre. Soy hombre de carne y huesos. Tengo sentimientos, pensamientos, debilidades. No lo puedo todo, pero he aprendido a ir a Dios. Porque sé que el único que me puede ayudar es Él. He aprendido a ir a Él. ¿Te acuerdas? Es que Dios a cada uno nos habla de manera distinta y nos procesa de manera distinta, pero la palabra es la misma. El consejo de Dios es el mismo.
y cada quien lo toma y lo recibe como quiere recibirlo. Algunos lo reciben a medias, otros le reciben creer confiadamente en el Señor y dicen, si David pudo, si él tuvo que esperar 15 años para ver la mano de Dios completa en su proceso, si él pudo y al final Dios cumplió. Si Abraham pudo esperar 25 años y Dios cumplió. Si Moisés pudo esperar 40 años en el desierto, que nadie lo conocía en el anonimato, y Dios hizo con él. Hermano, ¿qué usted y yo no predicamos que es el mismo Dios? Que es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. ¿Acaso el Señor no podrá hacer algo maravilloso en tu vida? Y no hablo de cambiar tu situación, hablo de cambiarte a ti, hermano, aleluya. Hablo de transformar tu corazón, hablo que veamos el carácter de Cristo formado en ti. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mí cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es una palabra que puede ayudarte, que tiene el poder para cambiar tu corazón. Yo te invito en esta tarde, hermano, que abras tu corazón y crees esta palabra con fe. Ponte de pie, hermano, en esta tarde.